Te doy la bienvenida a otro video de español. Como ya saben, mi nombre es María y hoy les traigo el presente de indicativo. Vamos a aprender cómo conjugar los verbos regulares e irregulares. ¿Están listos? ¡Vamos! Lo primero que tenemos que saber es que en español el verbo principal o verbo infinitivo tiene tres conjugaciones diferentes. La primera son los verbos que terminan en ar. La segunda, los verbos que terminan en er. Y la tercera son los verbos que terminan en ir. Te doy un ejemplo para cada verbo. Hablar, para la primera conjugación. Comer, para la segunda conjugación. Vivir, para la tercera conjugación. Muy importante, para conjugar un verbo infinitivo, por ejemplo, hablar, tenemos que eliminar el final ar y poner el final que corresponde. En este caso, el presente. Vamos a ver las terminaciones con el final ar. Son yo, o, tú, has, él, ella, usted, ha, nosotros, hamos, vosotros, háis, ellos, ellas, ustedes, han. Segunda conjugación con er. Yo, o. Tú, es. Él, ella, usted, he. Nosotros, hemos. Vosotros, heis. Ellos, ellas, ustedes, en. Y la tercera conjugación con ir, yo, o. Tú, es. Él, ella, usted, he. Nosotros, himos. Vosotros, is. Ellos, ellas, ustedes, en. Ahora que tenemos las conjugaciones, vamos a ver cómo queda el verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Ellos hablan. Hacemos lo mismo con el verbo comer. Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos comen. Con la tercera conjugación vamos a usar el verbo vivir. Yo vivo. Tú vives. Él vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. ¿Cuándo usamos el presente? Para hablar de acciones que suceden en el presente. Tú estudias español. Para describir una rutina o acciones habituales. Trabajo todos los días a las 8. Para hablar de acciones futuras, de algo seguro que voy a hacer. Mañana veo a mis amigos. Los verbos que vimos antes son regulares
significa que no tienen ninguna irregularidad. Solo eliminando el final puedo conjugar el verbo. También tenemos verbos irregulares y tienen 3 categorías. 1. Cambios en la vocal. 2. Cambios en la persona yo. 3. Verbos completamente irregulares. Vamos con los primeros, los de cambio en la vocal. A veces la vocal O va a cambiar por UE. La E por IE o I. Por ejemplo, volver, yo vuelvo. Tú vuelves, él vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, ellos vuelven. Empezar. Yo empiezo. Tú empiezas. Él empieza. Nosotros empezamos. Vosotros empezáis. Ellos empiezan. Pedir. Yo pido. Tú pides. Él pide. Nosotros pedimos. Vosotros pedís. Ellos piden. Muy importante. En el caso de nosotros y vosotros, vamos a mantener la E. Vamos a dejarla como está en el verbo principal. Como vimos antes, por ejemplo, empezar, en nosotros decimos empezamos. No decimos empiezamos. Dejamos la E. Lo mismo con vosotros. Empezáis. Esta va a ser la excepción en todos los verbos que tienen cambios en la vocal. 2. Cambios con el pronombre yo. A veces, cuando conjugamos un verbo con el pronombre yo, vamos a encontrar un final irregular. Normalmente son los siguientes: go, sko, hoy, igo. Un ejemplo con el final go: yo salgo. Con sko. Conocer: yo conozco. Con hoy. Estar: yo estoy. Con igo. Traer: yo traigo. Hay casos especiales, como por ejemplo saber, que cambia por completo: yo sé. Hay casos donde hacemos cambios en yo y en la vocal, que se va a transformar en IE para tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Por ejemplo, tener, tengo. Tienes, tiene. Tenemos, tenéis, tienen. Venir, vengo. Vienes, viene. Venimos, venís, vienen. Como vimos antes, con las personas nosotros y vosotros no cambiamos la vocal. 3. Verbos completamente irregulares. Ser: soy, eres, es, somos, sois, son. Ir: voy, vas, vamos, vais, van. Seguro te estás preguntando: ¿es posible saber cuándo un verbo es irregular y de qué tipo? La respuesta es no.
Hay que estudiar y leer mucho. Y bueno, hasta aquí todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.